ahora vamos a hablar un poquito de cómo atender quemaduras, ¿no? Las quemaduras, básicamente, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlas de acuerdo a su seriedad. Hay dos formas de clasificar la seriedad de la quemadura. El primer caso sería la extensión de la quemadura, o sea, qué cantidad de piel o qué cantidad del cuerpo está quemada, ¿verdad? Y por otro caso, lo que hacemos es clasificarla de acuerdo a la profundidad de la misma. En el primer caso, es un poco difícil calcular la extensión y qué parte de la extensión, pero para que tengan más o menos una idea, imagínense que la palma de la mano es el 1%, ¿ok? Entonces, no los dedos completos, sino solamente la sección de la palma, ¿ok? Entonces, mi palma es el 1%. Cuando yo tengo quemaduras entre el 10 y 15%, ya deberíamos derivarlas. O sea, eso ya son quemaduras que pueden complicarse, ya pueden complicar presentar otro signo de síntoma. Entonces, es muy importante ya derivar a la persona que tenga más de 10% de quemadura. La otra forma de clasificar las quemaduras es de acuerdo a su profundidad, es decir, qué tanta piel se ha quemado. El primer caso, que son las quemaduras más leves, son las de primer grado. Por ejemplo, las quemaduras por el sol, por exposición al sol. O sea, en el caso de los niños, fueron al sol, nos olvidamos de ponerle un bloqueador y bueno, el niño fue quemado. Lo primero que habríamos que haber hecho es utilizar ese bloqueador y evitar que se queme, ¿no? La piel de los niños es mucho más sensible y nuestro sol es cada vez más potente. Entonces, una vez que si es que se ha quemado, lo que necesita la piel en ese momento urgente es bajar la temperatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es directamente poner agua, abundante agua. O sea, poner, si es el miembro o lo que sea, debajo del grifo. Si es un niño pequeño, se le puede poner en una latona o en la bañera, ¿no? Y directamente se hace correr agua y eso lo que hace es bajar la temperatura de la piel. Si es que usamos una latona o lo que sea y la quemadura es importante, va a haber que cambiar el agua porque van a sentir que el agua enseguida se calienta, ¿no? Porque está absorbiendo toda la temperatura de la piel que está quemada. Una vez que ha pasado eso, lo que necesitamos es hidratar la piel. Entonces ahí le podemos poner alguna crema de estas de post-exposición solar o alguna cosa. Evitar ponerle pasta dental, aceite, mantequilla, manteca, grasa, leche, todo lo que normalmente se le quiere poner, eso no hace falta, ¿ok? Solamente agua para bajar la temperatura y después hidratar la piel con cremas especiales de quemadura. En el caso de que tengamos una quemadura un poco más complicada, son quemaduras de segundo grado donde aparecen las ampollas, ¿no? Son quemaduras ya un poco más complicadas y depende mucho de la extensión de la ampolla, como habíamos hablado. Lo primero que hay que hacer es, de la misma forma, no aplicar ningún ungüento, ni pasta, ni nada de eso a la quemadura. Tener mucho cuidado de no reventar las ampollas, ¿ok? Las ampollas no deben ser reventadas. En caso de que deban ser reventadas, deben hacerlo en el sanatorio, en el hospital, donde van a hacer una condición ya mucho más limpia y desinfectada, ¿no? Básicamente la ampolla es la forma en que el cuerpo rodea esa lesión y evita que se infecte. Nosotros, cuando reventamos las ampollas, ahí tenemos que tratar la quemadura, además de como quemadura, como una herida normal. O sea, hay que desinfectarla y limpiarla. De la misma forma que la quemadura de primer grado, lo único que necesitamos es agua. Directamente agua a chorro, en este caso no tan fuerte el chorro porque puede dañar las ampollas. Entonces, dejar hasta que baje bastante la temperatura de la piel y una vez que se ha bajado esa temperatura, ahí se pueden aplicar pomadas específicas para quemaduras. Si es que está en una zona muy expuesta, se puede cubrir de repente con una gasa. Hay unas gasas especiales que tienen se llaman gasas furacinadas o que tienen un componente especial que hace que no se pegue. Mientras no reventemos las ampollas, no hay problema de cubrirlas y taparlas porque no se va a pegar nada. A partir de ahora, en caso de que nosotros tenemos una quemadura de segundo grado con ampollas, pero ya vemos la aparición de una piel un poco cerosa, como que se ha puesto un poco cerosa, un poco más gruesa la piel y pone de un tono un poco más oscuro. Eso sigue siendo una quemadura de segundo grado, pero ya es una quemadura un poco más complicada. En ese caso ya deberíamos de trasladar, ¿ok? Los cuidados son los mismos, pero hay que trasladar al paciente. En el caso de quemaduras de tercer grado, son las quemaduras donde ya se ha destruido parte de la piel. Es decir, ya vamos a encontrar de repente
piel de color negra o un color marrón oscuro o negra, o inclusive vamos a colar un color tipo ceniza. La piel puede tornarse áspera como el cuero, gruesa como el cuero. Es muy importante no retirar esa piel, no tocarla. Básicamente es el mismo tratamiento, es ponerlo bajo agua y después lo que vamos a hacer es tapar y mantener la gasa húmeda. Como habíamos hablado, en caso de que sea una herida ya importante, una quemadura ya importante, con unas ampollas, con esa aparición de esa piel oscura, ¿verdad? O directamente ya con que uno note que la piel está totalmente quemada, destruida, inclusive puede haber aparición de sangre, ¿verdad? O sea, ya directamente se ve el tejido muscular. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, de la misma forma, bajar la temperatura de la herida con agua, ¿okay? De la quemadura, y después la vamos a cubrir la zona afectada y la vamos a mantener siempre húmeda. Eso es de manera que la gasa no se pegue por la piel y a la hora de retirarla no afectemos más la herida. Entonces, con ayuda de un suero fisiológico se puede mantener húmeda. Entonces, constantemente lo vamos a estar derramando y mantener la gasa bien húmeda. Y esto se debe trasladar. Si no tenemos suero fisiológico, lo podemos hacer con agua directamente. Entonces, una jarra con agua y lo vamos tirando y vamos manteniendo la gasa siempre húmeda de manera que no se adhiera. Algunas consideraciones a la hora de tratar heridas. La primera consideración es: nunca usemos algodón para limpiar las heridas. ¿Okay? El algodón, si bien es muy absorbente, tiene estas fibras, estos pelitos que se pueden desprender, normalmente quedan en la herida y eso después puede ser un foco de infección. Entonces, para limpiar heridas lo que normalmente usamos son gasas, ¿verdad? La gasa viene desde cerradas así de forma esterilizada, ¿no? Hay en diferentes tamaños, o bien vienen en bolsitas de varias unidades, creo que vienen de 10 unidades o lo que sea. Cualquiera sirve, ¿tá? Entonces, la idea es no usar algodón, se tiene que usar siempre gasas en el caso de limpiar las heridas. En el caso de lo que nosotros necesitamos es cohibir una hemorragia, necesitamos mucha absorción. Nuevamente, no utilicemos algodón. O sea, podemos usar varias gasas o hasta podemos usar de repente algún pañuelo o alguna toalla o lo que sea que esté limpia, lo más limpia que se pueda, y eso se puede usar para comprimir la herida. Finalmente eso no va a quedar por la herida, solamente de forma de cohibir la hemorragia. Algo muy interesante que nosotros usamos, que son estos apósitos absorbentes, que es nada más que una gasa que tiene un algodón adentro. O sea, usamos la propiedad del algodón, que es bastante absorbente, pero la recubrimos con gasa de manera que no quede ninguno de estas fibras sueltas y no quede nada por la herida. ¿Okay? Entonces esto es un apósito bien casero, se puede tener esto en el botiquín 2-3 de diferentes tamaños, de manera que cuando lo usemos esté disponible. En el caso de los antisépticos, a ver, la función del antiséptico es ayudarnos, o sea, es una ayuda para disminuir la posibilidad de la infección de la herida, ¿ok? Como habíamos hablado, lo más importante, lo primero es siempre el lavado con agua y jabón, ¿verdad? Y después lo que va a hacer el antiséptico es disminuir la probabilidad de la infección. Antisépticos que podemos usar en la casa, hay bastantes, son comunes. Podemos usar el alcohol rectificado, hay en bastantes grados, ¿verdad? El alcohol rectificado de uso médico. Podemos usar DG6, por ejemplo, ¿okay? O podemos usar el yodo. El yodo básicamente viene en varias presentaciones. Está lo que es el yodo, está la tintura de yodo y está el yodo povidona. Les recomiendo más el yodo povidona. ¿Por qué el yodo povidona? Primero, no tiñe tanto la piel, que eso es muy bueno a la hora de tratar heridas, porque cuando usamos elementos que tiñan mucho o que coloren mucho la piel, después es complicado ver si es que están infectadas o bien limpias o lo que sea, ¿no? Entonces, yodo povidona. Estos pueden venir en frascos grandes, vienen en frascos más pequeños, o inclusive vienen en estos son como botellitas individuales de uso, ¿no? Que uno la saca, la usa una vez y el resto sigue descartando para no tener que tener 1 litro de desinfectante en el botiquín. Importante también tener siempre un frasco de suero fisiológico en el botiquín, ¿no? Esto nos puede ayudar a la hora de aumentar una gasa o mismo para lavar las heridas, es bastante bueno, ¿no? Porque el suero de por sí ya está estéril, entonces nos ayuda bastante a la hora de limpiar heridas.
En el caso de los esparadrapos o la cinta básicamente que utilizamos para fijar la gasa a la piel, hay varios casos, ¿verdad? Tenemos desde muy finitas hasta estas más gruesas, ¿no? Yo les recomiendo, si van a tener una en el botiquín, tener esta gruesa, porque lo bueno es que uno la puede ir cortando de acuerdo a la medida que vaya necesitando. En mi caso, inclusive, cuando mi hijo a veces tiene heridas bastante, aunque sean pequeñas, lo que hago es cortar un buen pedazo y cubrir completamente la gasa como con un cuadrado encima, de manera que él no le sea fácil ni retirarlo, ni tocarlo, ni nada, ¿verdad? Entonces eso queda por bastante tiempo. La periodicidad de limpieza de la herida sería básicamente una vez al día, o dependiendo de lo complejo de la herida. Entonces no hace falta poner demasiado y lo ideal sería que quede ahí y no se complique hasta el día siguiente. En el caso de los niños también es muy importante tener en cuenta estas cintas, ¿verdad? Estas que son de color blanco, normalmente son primero hipoalergénicas y segundo que a la hora de adherirse son un poco más suaves que estas. Estas se adhieren bastante bien, dan mucho más soporte, no se va a salir la gasa, pero muchas veces en el caso de los niños pequeños, ¿verdad? O por ejemplo cuando tenemos heridas en la cara, la piel es muy sensible y esto a la hora de retirar puede ser doloroso, inclusive con el niño no va a querer y le va a quedar un trauma y después no va a querer que se le ponga. Entonces a la hora de tener heridas en la cara o heridas en niños muy pequeños, recomiendo usar estas que son blancas. Es muy importante usar siempre el sentido común a la hora de si debe ser trasladado o no el paciente al hospital.